Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vivimos en lo que llaman la era de la información, pero paradójicamente también en la era de mayor desorientación. Al observar el panorama nos encontramos sumergidos en una auténtica vorágine de información, una especie de remolino incesante y caótico que amenaza con volver loco a cualquiera, ¿no? Las redes sociales, los noticieros y los medios de comunicación en general están como en efervescencia, lanzando pronósticos que se contradicen de una hora a la otra. ¿Qué si iba a pasar esto? ¿Qué si iba a pasar aquello? Incluso hay quienes en su desesperación llegan a asegurar que estas cosas que están ocurriendo, por ejemplo, en este país ahorita, están escritas en la Biblia, como que si se tratara la Biblia de cualquier periódico, ¿no? De la mañana. La ebullición informativa, magnificada por la inmediatez y el alcance de la tecnología moderna, no ha traído claridad, sino una inmensa desorientación. Ha generado un estrés colectivo que, si no se maneja con la debida templanza, amenaza con desbordar la tranquilidad de cualquiera. Ante esto, hoy mucha gente se pregunta: ¿a quién acudir de verdad para saber lo que va a pasar? ¿Dónde se encuentra esa voz serena y certera que nos hable con la verdad que edifica y no con el rumor que destruye? A esta pregunta encontramos múltiples respuestas, pero la palabra de Dios, con su característica sencillez y profundidad, nos enseña que solo hay dos fuentes de conocimiento, de información sobre el futuro. Estas dos fuentes se encuentran en una oposición absoluta, y de esta elección depende nuestro bienestar espiritual y emocional. Por un lado tenemos la fuente del mundo, que es ese ecosistema mediático completo, la opinión popular, las redes sociales, inclusive las prácticas esotéricas como la astrología, los lectores de cartas y hasta los brujos. Por otro lado, y en franca confrontación, se erige la palabra de Dios, la Biblia. La fuente del mundo es inestable, es tóxica, y a pesar de sus aciertos ocasionales, resulta profundamente no confiable. Su base es el conocimiento humano limitado y, a menudo, la manipulación. La fuente divina, sin embargo, es infalible. Es una fuente que no cambia, que ofrece bienestar y es el fundamento necesario para superar la incertidumbre. Profundicemos un poquito más en esto de la información del mundo. Creemos ingenuamente que al consumir más información, al estar más al tanto del último cuento de camino, como dicen en Venezuela, obtenemos una ventaja o una certeza que nos ayudará a manejar la crisis. Sin embargo, esta búsqueda incesante se revela como una trampa que nos roba la tranquilidad, que nos llena de desesperación. Los noticieros y los analistas pueden acertar en el pronóstico a corto plazo, pero su visión es inherentemente parcial y subjetiva. Ningún analista, por más brillante que sea, tiene la capacidad de comprender el plan completo y eterno que rige la historia de la humanidad. Por lo tanto, sus predicciones están condenadas a la volatilidad, cambiando con el viento con cada nuevo conocimiento, con cada cosa que aparezca. La búsqueda de respuestas fuera del marco divino conduce inevitablemente al estrés, a la ansiedad, incluso a la enfermedad. El apóstol Pedro nos advierte: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, como está escrito en 2 Pedro 2, versículos 17 y 18. La información que proviene del mundo no trae vida, sino una cadena de enfermedades, perdición y muerte, sencillamente porque no poseen la verdad. El caso del rey Saúl, descrito en Primera de Samuel
capítulo 28, versículos 7 y 8, es un espejo que nos muestra la trágica consecuencia de acudir a la fuente equivocada en momentos de desesperación. Saúl, ante la amenaza de los filisteos y al sentir que Dios no le respondía, tomó una decisión fatal, desesperada e insensata. En lugar de proceder al arrepentimiento, buscó orientación en una divina en Endor. Y así mandó a buscarla, como indica estos capítulos de 1 Samuel 28, 7 y 8. Esta era una práctica que Dios había prohibido expresamente, como podemos ver en Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. El resultado de su desobediencia y desesperación no fue consuelo ni victoria, sino la trágica consecuencia narrada en 1 Samuel capítulo 31, versículos 1 al 6. Saúl no recibió consuelo ni una estrategia de victoria. Lo que recibió fue una trágica consecuencia. La lección para nosotros los creyentes es contundente. Buscar conocer el futuro a través de cualquier medio ajeno a la voluntad de Dios, sea la brujería o ceder al pánico que generan las noticias sensacionalistas, solo puede culminar en el caos personal, la desesperación y el colapso. Las fuentes humanas son tan falibles como los hombres que las producen y el diablo que se encuentra oculto detrás de ellas. En contraste con esta desesperanza, se alza la segunda fuente de información, la inmutable palabra de Dios. Esta fuente es radicalmente distinta porque su origen no es humano, sino divino. Su esencia está en la fidelidad y la santidad de quien la emite. Como nos recuerda Santiago 3:11, es imposible de que una misma fuente brote agua dulce y agua amarga. De igual manera, Dios en su perfección no puede producir verdad y error. Su palabra es por definición infalible. Esta información que emana de Dios no cambia con los ciclos de noticias ni con las tendencias culturales. Siempre es la misma. Y lo más importante, siempre produce buenas nuevas que no generan estrés, sino que infunden fortaleza, sosiego y edificación. El futuro que podemos conocer con total certeza no es aquel que se adivina en sombras de la incertidumbre, sino el que se encuentra disponible y abierto en la Biblia, el cual es la única verdad, fuera de lo cual no hay nada y nada es verdad. El valor supremo de la Biblia no reside en predecir detalles triviales del futuro como mucha gente quiere. No, su valor reside en revelar el plan eterno de Dios, que es lo único que verdaderamente le da sentido y permanencia a nuestra vida en medio de la inestabilidad. El mejor ejemplo de la fiabilidad de la palabra se remonta al principio de los tiempos. Después de la caída, cuando todo parecía perdido, Dios mismo emitió una profecía, la promesa mesiánica de que Jesús vendría, del liberador, que está en Génesis 3:15. Dios anunció el plan de salvación, prediciendo que de la descendencia de la mujer en cuanto a la carne, nacería quien heriría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Esta no fue una predicción cualquiera, sino fue la garantía de redención. El resultado de esta información divina fue el triunfo categórico de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ese triunfo, hermanos, se convierte inmediatamente en el nuestro. Nos da la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. La información
que viene de la palabra de Dios no produce un nudo en el estómago como el que produce el mundo, sino bienestar, fortaleza, edificación y consuelo. Sabemos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, como dice Primera de Juan 3:8. La revelación que encontramos en Hebreos 2:14 y en Colosenses 2:15 nos asegura que a pesar de lo duro que esté el camino o de lo complicada que se ponga la situación, tenemos el futuro de esperanza y victoria asegurado por una fuente que sencillamente no miente. Nuestra elección de la fuente de información es, en esencia, la elección del fundamento de nuestra vida. Si como cristianos basamos nuestras expectativas y nuestra paz mental en los reportes cambiantes de la prensa, en los rumores de las redes sociales, en los pronósticos de los políticos, imagínense ustedes eso, estamos construyendo sin más ni menos sobre la arena. Si buscamos respuesta en los temores, la especulación o en cualquier cuento de camino, nuestra vida se tambaleará ante cada nuevo titular económico o político o cualquier cosa que aparezca por allí. Es por eso que la información que proviene de este mundo trae calamidades, padecimiento y estrés que consume. El contraste definitivo lo encontramos en la poderosa metáfora de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, la que llaman la parábola de los dos cimientos. Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra es como el hombre que construye sobre la roca. Cuando llegan las tormentas, las crisis, las malas noticias o la incertidumbre más cruda, esa casa permanece firme, no se cae. En cambio, aquel que oye la palabra de Dios pero que no la pone en práctica o que basa su estabilidad en cualquier otra información del mundo, edifica sobre la arena. Y cuando la tempestad golpea, y en nuestro contexto sabemos que la tempestad golpea sin piedad, la ruina de esa casa es grande. A la luz de esta verdad, la vorágine de información trata de rodearnos y amenazarnos, pero no debe tener la última palabra en nuestras vidas. La única certeza que el creyente puede conocer con respecto a su futuro no se encuentra en los pronósticos economistas, ni en una opinión viral, ni en ningún brujo, ninguna cosa por ahí extraña, sino en la promesa ya cumplida y garantizada por Dios. Bueno, hermanos amados en el Señor, la verdad es que yo no conozco el futuro inmediato, y el único futuro que puedo conocer es el que está escrito en la palabra de Dios y que produce consuelo, edificación y exhortación. Y si es necesario que conozcas algo más, Dios te dará la revelación directamente, sin ningún intermediario, y solo será para provecho, sin causar estrés, angustia ni desesperación. Así que la decisión es tuya, pero ya es hora de silenciar el ruido del mundo y escuchar la voz de esa gran roca. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.